Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 148. Soñar Despierto Inc. Una compañía farmacéutica conocida por el improbable logro de producir en masa pociones con propiedades para conceder deseos. Las materias primas consisten en historias de terror. Eso fue todo lo que tuvieron que decir cuando la compañía fue presentada por primera vez. Debido a que no había explicaciones detalladas, despertó más imaginación. La tecnología extraña, la mística, la crueldad, los espacios en blanco. Todo ello resultaba escalofriante. Pero a medida que la wiki crecía, también lo hacían las pistas. Las historias de fondo empezaron a adjuntarse. Por supuesto, ni siquiera Soñar Despierto Inc. podría haber surgido de la nada con una tecnología farmacéutica perfecta y desconocida. Incluso si así lo parecía en la superficie, al profundizar se debería poder deducir sus orígenes e historia, porque eso era lo que lo hacía emocionante y divertido. Finalmente, con el paso del tiempo, se añadieron registros de exploración significativos aquí y allá a lo largo de los registros de exploración oscura, y los lectores comenzaron a formar y teorizar varias conspiraciones sobre Soñar Despierto Inc. ¿Qué es Soñar Despierto Inc? Y el lugar que acababa de visitar era evidencia de la teoría de la conspiración número 2. Teoría de la conspiración número 2. Soñar Despierto Inc. no era originalmente una compañía farmacéutica. La fuente original de la tecnología farmacéutica de Soñar Despierto Inc. Uf. Tragué saliva con dificultad y comencé a mirar alrededor de la sala de incubación de sueños. El laboratorio cubierto de polvo parecía un aula de ciencias escolar en desuso, o un laboratorio decrépito abandonado después del fin del mundo. Todo parecía muerto. Mesas de trabajo y equipo experimental. Vasos de precipitados y armarios llenos de líquidos no identificados. Y un dispositivo masivo en el centro. Las luces estaban apagadas, y debajo de un tubo de vidrio vacío, un panel de botones y un teclado formaban una máquina experimental de estilo antiguo, directamente de los años 2000. Incubadora de sueños. Y a su lado había un cuaderno de bitácora experimental. Era el mismo mencionado en los registros de exploración. Abrí las páginas gastadas y comencé a leerlo. Me engaño, me engaño, me engaño, me engaño, me engaño, me engaño, me engaño. Me engaño, me engaño, me engaño. Cada una de las páginas. Toda la escritura limpia que una vez debió llenar el registro había sido deliberada y completamente borrada. Suciedad, sangre, tinta y marcas de lápiz cubrían cada superficie, empapadas en garabatos apretados de locura y gritos. ¡Urp! Solté el cuaderno de bitácora como si lo estuviera tirando y jadeé. Pensé que podría manejarlo. No pude. Uno pensaría que al menos intentaría restaurar el texto enterrado debajo, pero me rendí de inmediato. Y no fue porque esto fuera un recurso argumental como en el que la información se bloquearía a propósito para crear suspenso. Es solo que, físicamente no pude. Simplemente era insoportable. Ahora recordaba. Estas fueron las respuestas proporcionadas por un empleado que, por pura casualidad, logró realizar transacciones en el mercado sin rostro, un intercambio clandestino ubicado dentro de una alcantarilla, sin revelar su estado laboral, durante el interrogatorio interno de la empresa. Subgerente, sí. Yo fui quien lo descubrió. La máquina parecía vieja, pero aún parecía funcionar correctamente. También parecía haber documentos clasificados sobre pociones de esencia de sueño y algunas oscuridades específicas. Temí que pudiera caer en manos de extraños, así que rápidamente, ¿perdón? Subgerente. ¿Estás diciendo que esa instalación no pertenece a nuestra empresa? Espera, entonces no fue contaminada por una oscuridad, sino que es porque la empresa... espera, ¿por qué me apuntas con eso? Ese registro terminaba con la empresa, limpiando, con éxito al empleado anónimo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo ominoso flotaba en el silencio del laboratorio. Quise darme la vuelta y salir corriendo de allí de inmediato. No. Es hora de pasar al siguiente paso. Apretando los dientes, miré detrás de la máquina. Había un escritorio de oficina estándar con una PC de entrada de datos, y debajo de la silla, algo pesado había rodado al suelo. Un cadáver.
Ya lo sabía, pero aún así jadeé. El cuerpo, como si acabara de caer del escritorio, estaba seco y sin vida como si hubiera muerto hace mucho tiempo, lo que de alguna manera lo hacía aún más inquietante. Pero entendí lo que había pasado. Los resultados del análisis indicaron que las funciones motoras del cuerpo habían cesado 5 años antes. Dadas las circunstancias, se presume que solo los signos vitales se mantuvieron de alguna manera. Era el último investigador de esta incubadora, mantenido con vida a la fuerza hasta que la nota en el mercado sin rostro fue entregada a otra persona. El dueño de la mano con la que había comerciado. Del cadáver de la mano izquierda, a la que le faltaba el dedo meñique, recuperé la moneda de equipo personalizado con la que había pagado. Luego, con cuidado, recogí la tarjeta llave que colgaba de su cuello. Investigador Yo Okbe. Garabateado con tinta de bolígrafo arruinada sobre el nombre borrado había una frase. No puedo dejar que se enteren. Pero aún podía distinguir las primeras sílabas del nombre. Yo Okbe. Algo pasó por mi mente de forma refleja, pero lo reprimí por ahora. Uf. Si investigaba más este espacio, sentía que podría descubrir más de la historia oculta o los orígenes de Soñar Despierto Inc. Pero quién sabe qué podría saltar. Incluso el diario de laboratorio de antes me había dado una sensación extraña. Por ahora, solo tocaré lo que ya ha sido verificado. Regresé al dispositivo central etiquetado como incubadora de sueños. Aunque no había registros detallados de operación en él, había declarado claramente, aunque parece un prototipo antiguo, parece estar en perfecto estado de funcionamiento. Todo lo que quedaba era armar lo que se necesitaba. Uf. Primero, recogí la tarjeta llave que había recuperado del investigador muerto. Luego, palpando la superficie de la incubadora de sueños, encontré una ranura ubicada en el panel frontal exterior. Aquí, tal vez. Inserté la tarjeta llave en la ranura. Zidin. La máquina se iluminó con luces rojas y azules. Un enorme dispositivo experimental brillando como si fuera lo único vivo en este decrépito laboratorio viejo. Y luego, el tubo de vidrio montado en la parte superior. Hay algo dentro. Parecía haber algún tipo de objeto redondo en el centro de la cámara de vidrio. Ese podría ser el componente central. En cualquier caso, la incubadora de sueños se había reactivado con éxito. Junto con un número mostrado en un pequeño panel al lado del tubo de vidrio. De 0000000. Es hora del siguiente paso. Abrí una válvula al final de un pequeño tubo conectado al costado del tubo de vidrio. Dentro, había un hueco de forma extraña. Esto es. Metí la mano en mi abrigo y saqué el objeto que había preparado, algo que había guardado desde que lo saqué de una caja de mercancía, sin poder usarlo sin importar la situación. Se decía que perdía su efectividad si se exponía al aire debido a la oxidación, así que ni siquiera me había atrevido a tocarlo. Esencia de sueño, grado A o superior. Una poción dorada brillante, como un holograma, contenida dentro de un recolector de esencia de sueño diseñado para los equipos de élite de Soñar Despierto Inc. Finalmente pude usar lo que había cargado durante mi escape del programa de entrevistas nocturno de Brown. Coloqué el extremo afilado del recolector en el hueco al final del tubo. ¡Tunk! Encajó perfectamente, casi como una mentira. Y luego, la esencia comenzó a fluir. El deslumbrante fluido prismático llenó el tubo y comenzó a verterse en la cámara de vidrio transparente. Era casi abrumador de ver. Era realmente tanto. Por lo que recordaba, solo había estado almacenado en un cilindro del tamaño de la palma de la mano. Sin embargo, de alguna manera, llenó un cuarto de la cámara con un suave chapoteo. Mientras el brillo dorado llenaba el vidrio, el objeto dentro reveló brevemente su silueta. Un huevo. Algo escarlata, del tamaño de 5 huevos de gallina. Parecía pulsar, y dentro, una forma extraña parpadeó por un momento. Pero luego quedó completamente sumergido en el líquido luminoso, desapareciendo de la vista. Y luego, de 0000001. El número en el panel aumentó. Acompañado por el zumbido de la maquinaria, el número subió rápidamente. De 0015, 8313. Y se detuvo allí. Uf. Éxito. He cargado la esencia de sueño en la máquina. El número, extrañamente parecido a los puntos de bienestar, me hizo preguntarme.
¿Podría todo el sistema de puntos de Soñar Despierto Inc. haberse originado de esto? No es que importara ahora. Lo que importaba era que todo había salido exactamente como lo había planeado. Todo lo que quedaba era usarlo. Dirigí mi atención a los botones debajo del panel. Eran emojis. De las docenas disponibles, solo estos pocos estaban correctamente iluminados. Quizás no tengo suficientes materiales. O tal vez era una limitación de la máquina misma, no podía estar segura. De cualquier manera, pensé cuidadosamente y hice clic en el que parecía más seguro y útil. El emoji, observador, con una cara tonta. El botón se iluminó. De 0015, 8313. De 0014, 8313. El número disminuyó y la máquina se activó. On. Con un sonido similar al de un motor, el líquido dentro de la cámara de vidrio fue succionado hacia abajo. Las vibraciones de la máquina hicieron que todo mi cuerpo temblara ligeramente, y luego, clunk. La sección inferior de la máquina se abrió y emergió una botella de vidrio cilíndrica y transparente. La recogí con una mano temblorosa. Un líquido púrpura brillante, reluciente con un resplandor inquietante, giraba dentro de la botella. Incluso la etiqueta estaba impresa en papel cuadriculado. Jarabe de detective para niños. Sabor cereza. Un color familiar. Y solo por el emoji y el nombre, pude adivinar, la poción de detección de Soñar Despierto Inc. Poción de detección, cuando se consume, ilumina lo que más necesitas en el momento presente. A juzgar por el color, parecía ser al menos de grado C. El nombre era diferente, pero estaba segura de que el efecto sería similar. Pero lo que lo hacía aún más interesante era esto. Esta poción fue descontinuada. Correcto. Era una poción que ya no producía Soñar Despierto Inc. Naturalmente, eso significaba que tampoco estaba disponible para su compra a través del Centro Comercial de Bienestar para Empleados. En este punto, bien podría ser un artículo que solo se puede obtener a través de este dispositivo prototipo. Definitivamente le cargué más de 150.000 puntos. Dado que esta poción había consumido 10.000 puntos, podría intentar presionar todos los botones de emoji restantes. Está bien, entonces a continuación yo. En ese momento, la pantalla del panel cambió. 06/23, 59, 54. Y toda la iluminación de la incubadora de sueños se atenuó, como si entrara en un modo de ahorro de energía. Una cuenta regresiva de enfriamiento. Utilizable una vez por semana. Una limitación propia de un prototipo. Uf. Honestamente, fue un alivio. Si me hubiera emocionado demasiado y hubiera empezado a presionar botones al azar, podría haber desperdiciado toda esa preciosa esencia de sueño que acababa de cargar. Pensemos un poco más. Decidí examinar la máquina apagada más de cerca. Exteriormente, era un trozo de metal aburrido y ordinario, así que me concentré en la interfaz de usuario. Especialmente los botones. Cada uno de estos debe corresponder a una poción. Miré los emojis. Una máscara, un demonio, un termómetro, dinero y otros varios iconos. Podía adivinar cómo estos coincidirían con pociones específicas de Soñar Despierto Inc. Excepto por una cosa. No veo uno que se parezca a un boleto de deseo. Por supuesto. El emoji que se asemeja a la poción por excelencia, la que se considera el núcleo de Soñar Despierto Inc., no se encontraba por ninguna parte. Quizás esto. Noté un rastro extraño en la parte inferior. Parecía que el espacio donde solía haber un botón había sido arrancado a la fuerza. No puedo decirlo con seguridad. El escenario de la historia de terror no era lo suficientemente indulgente como para andar husmeando basándose en especulaciones esperanzadoras. Quizás otro empleado podría averiguar algo. Si trajera a alguien que llevara más tiempo en la empresa que yo, podría descubrir más pistas aquí de forma segura. Por supuesto, compartir secretos innecesarios podría ponernos a ambos en peligro. Aún así, podría haber alguien a quien no le importara eso. Pensé en algunos candidatos, luego me detuve. Ahora que había asumido el papel de espía corporativa, ese tipo de movimiento estaba fuera de discusión. Y en cualquier caso, para cuando terminara todo este trabajo de espía, ya tendría el boleto de deseo en la mano. Ponerlo en espera. Por ahora,
podría haberme conformado con el hecho de haber asegurado un uso personal para la esencia de ensueño. Empaqué el jarabe de detective para niños, y salí. Uf. La cosecha fue grande, así que no me sentí tan mal. Pero al mirar la tapa de la alcantarilla, empecé a sentirme un poco incómodo. El agente Choi había tomado la nota. Podría deducir la ubicación como yo y aparecer. O tal vez ya estaba rastreando mis movimientos. Pero no había forma de rastrear porque había salido de la alcantarilla, e incluso si tenía la nota, sería difícil descifrar el código mientras estaba atrapado en la mentalidad de, esto obviamente está relacionado con historia de terror. Incluso en él, a un ex empleado de Soñar Despierto Inc. le tomó 3 meses descifrar el código después de obtenerlo. Y eso fue puramente por casualidad. Si tu proceso de pensamiento está atascado en que esto debe estar relacionado con fantasmas, entonces, sí, es inevitable. Aún así, por si acaso, decidí tomar una precaución temporal. Creo que esto servirá. Después de tomar una poción de 3000 puntos que había comprado en el centro comercial de bienestar, cerré la tapa de la alcantarilla. Poción del guardián. La primera puerta que cierras después de tomar esta poción solo puede ser abierta por alguien a quien le reveles personalmente la ubicación de la puerta. Creo que también se llamaba la poción secreta. Me recordaba vagamente a algo que había hecho el director Howe, lo que me molestó un poco. Pero el alivio superó la incomodidad. Está bien. No había elementos ridículos de construcción de mundos como Soñar Despierto Inc. rastrea todas las ubicaciones de uso de pociones, así que esto fue suficiente para sentirme moderadamente seguro. Ahora todo lo que quedaba era regresar a la oficina y entrar en otra historia de terror. Arrastré los pies de regreso a la habitación del hospital, refunfuñando para mí mismo. Mi vida, ¿en serio? Aún así, de ahora en adelante habría un ingreso extra por entrar en historia de terror, ya que podría recolectar esencia de ensueño. No para entregar a la empresa, sino para mi propio uso. Vamos a aguantar. Le di una palmada rápida al recolector de esencia de ensueño del equipo de élite, que pronto volvería a estar en uso, y regresé con éxito a mi habitación del hospital. Unos días después. Lo has hecho bien. No, para nada. Finalmente me dieron el alta y regresé a mis deberes de agente temporal. Como se mencionó antes, se te ha asignado un rol de operaciones generales, no a la unidad de despacho y rescate. Gracias. Casi lloro mientras escuchaba el informe del agente Bronce. Esta vez, el trabajo no será tan peligroso. Los rescates de civiles ya están completados, y solo estarás terminando las cosas en el sitio. Todo era hermoso. Sí, la gente necesita hacer algunos trabajos de bajo estrés de vez en cuando. Para esta asignación, todo lo que tienes que hacer es conducir a las 2 de la madrugada con un fantasma en el asiento del pasajero. Disculpe,